Muy buenas tardes, amigos y hermanos que estamos envueltos en esta exploración de la verdad. En el día de hoy, bajo nuestro tema Explorando la Verdad, le puse parte 3 porque ya tenemos 2 videos para aquellos que quizás hayan perdido uno, lo puedan recuperar. Ok, vamos a hacer un poquito más rápido esta vez porque tengo un poquito más de espacio que cubrir. Hoy vamos a poner a prueba el cristianismo. Decimos cristianismo. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Parte 1, porque es muy difícil poderlo abarcar en una sola presentación. Ahora, ¿cuál es el cristianismo verdadero? Parte 1. Recuerden, el apelativo cristiano no nos hace o nos convierte en tales. Jesús mismo dijo una vez, y ustedes recuerdan que ya lo dijimos antes en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ok? Un factor importante que debemos entender es que de las religiones derivadas de las doctrinas de Cristo se han formado un núcleo llamados cristianos. De todas esas salen muchos grupos diversos, lo que podemos nombrar hoy: mormones, evangélicos, católicos, adventistas, testigos de Jehová y otros tantos. No son los únicos, pero el mundo los ha englobado con el tema de religiones cristianas o grupos cristianos. Eso no necesariamente los convierte en cristianos. ¿Ok? Al principio fue un solo grupo. No existían diversos grupos religiosos, existía un solo grupo. ¿Ok? Primera Timoteo capítulo 2 y el verso 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente un Dios y un solo mediador. Hay un Dios y uno solo que te puede conducir, te puede canalizar, te puede conectar, te puede llevar y te puede unir a Dios. Un solo, al solo y único Dios. Continuemos hacia adelante y nos podríamos hacer la pregunta: ¿qué pasó con ese grupo original? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre, la historia es el mejor testigo. La influencia del poder imperial en el cristianismo. Cuando digo la influencia del poder imperial, es porque un dato histórico nos enseña que Roma, con las guerras cruzadas, dominó el mundo conocido de aquel tiempo. Y digo el mundo conocido porque había otra parte del mundo desconocida, que es nuestra parte, y luego podemos platicar acerca de la forma de cristianismo que llega hasta nuestro territorio o nuestras islas, como es el caso de las islas del Caribe y el continente americano. La conquista del Imperio Romano con César Augusto comienza, o más bien el imperio en sí, comienza el año 29 antes de Cristo y dura hasta el 476 de la caída del imperio de Roma con su último emperador Rómulo, pero solamente cae el imperio, la forma de gobierno en todos los territorios conquistados, cuando luego algunos de esos otros pueblos se liberan del poder de los romanos. ¿Qué ocurrió? Que de esas conquistas incluyen, o entre esas conquistas estaba Israel y la Mesopotamia. Y pongo la Mesopotamia porque es algo muy importante en este sentido. Aquí surge un caldo, podría yo decir, una mezcla, como dicen aquí los americanos, una melting pot, una mezcla de religiones todas juntas. ¿Y qué ocurre? Si ustedes notan, aquí yo pongo unos círculos. Aquí está Europa,
Por acá abajo está en el sur, que sería el norte de África. Está África, son parte de los territorios, son prácticamente que 3 continentes, y no habían tantos continentes como hoy lo existen, pero está Europa, está África y está por aquí Asia, que en aquel tiempo se llamaba Asia Menor. Y aquí, muy importante, están estos 2 óvulos que puse, uno negro y uno en blanco. El negro ocupa un río que ustedes ven ahí, que es 2 ríos juntos aquí, se separan y luego se juntan otra vez. Y esa región entre ríos es lo que se denomina la Mesopotamia. Y allí estaba Babilonia, la capital más corrupta espiritualmente del mundo de aquel tiempo. Y aquí estaba Israel. ¿Qué pasa? Que cuando se hace el Imperio Romano domina, todo esto lo que hace que después, con un tiempo, con el edicto de Milán, el 313, declaran a cristianos y a los otros grupos no cristianos como la religión del imperio o la religión universal. Cuando, como cualquier política, cuando gana un partido, su gobierno decide qué se va a hacer. Y en aquel tiempo el gobierno también gobernaba, o el imperio, el rey o el jefe del imperio también tenía control sobre la religión. Entonces lo que pasó fue que en ese tiempo el emperador toma control de las religiones e instituye sus leyes, dando entrada a todos en la olla. Cabían los politeístas, cabían los corruptos de Babilonia, los tantos dioses de los griegos y de los egipcios, y todos cabían. Es como hoy. Hoy tenemos mormones, católicos, no católicos, o sea que hay iglesias hasta del diablo. Y inclusive está la iglesia lesbianas y de gays y de todas esas cosas. No es que estemos en contra de ellos, estamos en contra de las creencias y de las prácticas. A ellos los amamos y los queremos como Cristo ama a toda la humanidad. Pero las prácticas las rechazamos en todo el sentido de la palabra. Ahora, surge la religión del Estado, como le dije, o la religión universal. ¿Ok? Del latín catholicus y del griego kata, católicos universal, todos, y del griego kata, al lado, al norte, al sur, en otras palabras, abajo, arriba, por todas partes. En español, obviamente, católico. Ok, resultado de eso, un cristianismo con pintas y salpiques de paganismo y de política también. ¿Qué pasa? Durante el siglo XVI, ciertos disgustos con el pueblo cansado de impuestos, entonces el imperio dice: vamos a buscar dinero por otra parte. Vamos a hacer unas ventas, y de esas ventas surgen unas críticas y una crisis dentro de la religión universal de ese tiempo, y la iglesia inició las ventas de indulgencias para construir precisamente la Basílica de San Pedro. El imperio quería imponerse y hacer cosas maravillosas y llamativas en su capital, Roma, de aquellos tiempos. Ok. Las indulgencias, ¿qué eran? Eran las ventas de perdón de los pecados. Muy bien. Resultado de eso, renace la iglesia original. Los originales comienzan a regresar otra vez para buscar apoyo de gentes que estuvieran en contra de esas prácticas. Y su idea o su doctrina era la salvación o perdón de pecados por gracia, por medio de la fe solamente, y no por obra o por acciones o compras de perdón de pecados.
Las bases: adoración a Dios solamente, Cristo, único camino al Padre. Solamente adorar a Dios y no a otros dioses, y no habrá nadie que te puedas guiar. Era la doctrina, fue la doctrina. Nadie puede acercarte, conectarte y llevarte a la presencia del Padre espiritualmente hablando, solamente por medio de Cristo Jesús. Fue la doctrina original y surge ahora con lo que nosotros vamos a estudiar más tarde, lo que es llamado la Reforma. ¿Ok? Como dijo Jesús, era lo que ellos buscaban. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Con esto terminamos la sección de hoy. Los esperamos para la próxima sección y esperamos que Dios les bendiga, Dios les guarde y los proteja en este tiempo de pandemia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos tu voluntad, tu cuidado, tu protección y tu bendición para todos nosotros en estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los veremos en la próxima. Dios los bendiga.